Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este primer episodio del podcast Levab con Jesús. Mi nombre es Tania y estoy muy contenta de poder estar acá junto a mi hermana menor, Alexandra. Amén, así es. Bueno, hola a todos. Yo también estoy muy contenta y bendecida de estar aquí con todos ustedes y junto a mi hermana para compartir una palabra de fe. Bueno, este es un proyecto que estamos comenzando ahora por la voluntad de Dios y es algo que hace mucho tiempo está en nuestros corazones y por el amor, la voluntad y la gracia del Señor podemos estar aquí concretando este pequeño proyecto que por ahora va a estar disponible en Spotify y también en Apple Podcast. Y también, por supuesto, vamos a tener un Instagram que lo vamos a estar confirmando y lo vamos a estar poniendo en algún lugar para que puedan seguir la página de Instagram y ahí vamos a estar entregando toda la información de cuándo van a salir los episodios, en qué momento, a qué hora, para que podamos estar conectados como comunidad en Cristo que somos. Amén. La idea es poder ayudar a la vida espiritual de quienes nos escuchan, así como quizás en algún momento nosotros también hemos recibido ayuda a través de las redes sociales, de plataformas digitales que han quizás beneficiado nuestra vida espiritual. Esperemos que puedan disfrutar este podcast. Es un proyecto entre hermanas, más que de iglesia, entre hermanas sanguíneas. Así que esperemos que Dios pueda hablar también a sus corazones tanto como lo ha hecho a nuestros corazones. En este podcast vamos a tratar temas que son muy interesantes para la vida espiritual de cada una de las personas, independientemente de la edad, del género, de la cultura también. Son temas súper transversales que nos han ayudado tanto a nosotras y por ese mismo motivo es que en este andar, en este caminar, Dios nos ha podido mostrar con experiencia vivida ciertas claves para poder salir de ciertas pruebas también, trampas mentales, trampas del enemigo. Y es por eso es que hoy día nuestro primer tema se trata de desde lo más bajo, cómo Dios comenzó a restaurarnos, lo cual va muy de la mano con el nombre de este podcast. También es súper importante explicar que las personas sepan qué significa Levab con Jesús. Sí, bueno, Levab con Jesús representa un corazón totalmente rendido a Cristo. La palabra original es Lev, que significa corazón, y esto está inspirada en la palabra hebrea Levav, pero con B corta, que significa corazón en su totalidad. Este nombre, lo que buscamos simbolizar con este nombre es una vida guiada por el amor, la fe y la presencia de Jesús en cada latido, por supuesto, que es lo más importante como cristianos, porque sabemos de que nuestra vida se trata completamente en su totalidad de Jesucristo. Todo se trata de Jesucristo. Así es. Y también recordar que en el corazón es donde se encuentran los sentimientos, el alma, los pensamientos también. Ahí es donde pueden ocurrir las turbaciones espirituales de repente. Entonces tiene un significado súper importante y es por eso también es que hemos querido colocarle Levab con Jesús, porque nuestro corazón no está solo, sino que está acompañado por el Señor Jesucristo, quien nos guía todos los días de forma constante. Entonces, partiendo desde la explicación del nombre de nuestro podcast, es que quisimos también partir desde dónde Dios nos comenzó a restaurar. Que no, la verdad no lo vamos a tratar desde el punto de vista cómo salimos de ahí, aún no, quizás en episodios más adelante, sino que nos queremos centrar en cómo Dios comenzó cuando ya no teníamos fuerzas. Sí, como bien decía mi hermana Tania, esto parte quizás no desde cómo pudimos salir de ahí, porque como bien decía lo vamos a tratar en temas futuros, pero sí vamos a tratar en este primer episodio preguntas que son centrales, preguntas que son muy importantes, como por ejemplo, ¿qué es lo más bajo realmente? ¿Cómo nos podemos llegar a encontrar en esos momentos? ¿O cómo nos podemos dar cuenta del inicio de una restauración? Y si bien esa restauración es externa o es interna, ver la restauración como proceso y cómo se modifica el concepto que tenemos del Señor luego de pasar por ese proceso. Exactamente, porque cuando pasamos por distintos momentos de letargo, de prueba, de felicidad, la imagen o el concepto que nosotros podemos tener de Dios se va modificando, que muchas veces también se va
alejando de lo que es Dios de la manera objetiva. Si estamos bien, vemos a Dios como el más maravilloso. Sí. Cuando estamos mal, Dios es alguien que no nos escucha, comenzamos a cuestionarlo 1000 veces. Entonces, desde ahí nosotros queremos comenzar a hablar sobre qué sería lo más bajo, cómo estábamos en ese momento. Entonces, la verdad es que conversábamos con Alexandra en su momento y decíamos que lo más bajo no es cuando las cosas pasaron en sí, sino es cómo queda el corazón después de haber pasado todas esas cosas. Se llega a sentir un vacío muchas veces inexplicable. También muchas veces ese mismo vacío, al no poder explicarlo, no se puede ni siquiera decir de ninguna forma. Y ahí es cuando se puede llegar a aprender de que quien intercede por nosotros delante del Señor es el Espíritu Santo. Exacto. Muchas veces nos hemos encontrado en oración sin poder decirle nada al Señor. Ahí es súper importante. Acá va una de las primeras claves que nosotros hemos aprendido sin haberlo conversado previamente. Pero ahí es importante, cuando no sepas qué decirle al Señor, muchas veces es necesario callar. O tan solo, esta es otra opción, decirle: Señor, que tu Espíritu Santo pueda llevar lo que mi corazón tiene delante de ti, y quedarse ahí, siendo ministrado por el Señor. Sí, y ojo que, como bien tú decías, por eso que la palabra dice que cuando nosotros no sabemos qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y lleva lo que nosotros no podemos poner en palabras, Él lo lleva hasta el trono de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es lo que pasa? Y en estos momentos, tal y como Tania decía, en estos momentos en donde estamos aturdidos, en donde nos sentimos mal y nos cuesta ver a Dios, no sé si te has dado cuenta de que es como que desconocemos al Señor. Es como que lo vemos muy lejano. No, ya no está ese Dios maravilloso, ese Dios misericordioso, ese Dios de amor que está en nuestros mejores momentos, sino que ahora lo vemos desde una manera muy lejana. Por eso que también es tan importante conocer los atributos de Dios, conocer el amor de Dios en profundidad, conocer su corazón. Ya, o sea, ya no estamos hablando solamente de conocer nuestro propio corazón, sino que de conocer el corazón de papá. Y esto ocurre de por qué podemos seguir funcionando quizás por fuera, pero por dentro estamos quebrados. Nos sentimos incapaces, y ahí comienzan los dardos en forma de pregunta que dicen: ¿y por qué sigo acá si no puedo? ¿Con qué propósito estoy acá? ¿De qué me sirve seguir con vida? No sé si te ha pasado a ti. Sí, y muchas veces. Muchas veces, ¿verdad? Eso que tú estás diciendo tiene un nombre, se llama abatimiento. En la Biblia se menciona abatimiento del alma, algo muy profundo que se vive, en donde tú sientes desolación. Sí. No hay escapatoria, y ahí es cuando el enemigo, la verdad, es que se aprovecha. Entrando al campo de batalla, que el campo de batalla del enemigo, uno de los que más le encanta, su favorito, es la mente de nosotros. Sí, ahí es donde más nos ataca. Cuando ya no puede con nuestra mente, comienza a atacar la familia, la parte externa, de los distintos tipos de vínculos que nosotros podamos tener. La verdad es que cuando nos encontramos en momentos así, como decíamos anteriormente, parece un peso imposible de llevar. Sí. Es algo que ya muchas veces sobrepasa lo físico, donde muchas veces no se puede dormir, no se puede descansar, ni de forma mental, tampoco emocional. Podemos tener insomnio, como decía recién. ¿Qué podemos hacer en ese momento? O cómo quizás nosotros lo vivimos. ¿Por qué? Porque es como nos comenzamos a preguntar: ¿qué hago acá? Esto carece de sentido total. Como que ¿para dónde voy? ¿Por qué Dios me tiene acá? O quizás alguien que nos pueda estar escuchando que ni siquiera cree en Dios. Puede ser un agnóstico, puede ser un ateo, puede tener otro tipo de creencias. Sin embargo, a pesar de la creencia que cada uno pueda tener, yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado: ¿y qué hago acá? Es verdad. ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué nací? Sí, es cierto eso, y esto también me hace reflexionar en algo, y es que en los periodos de adolescencia, psicológicamente se conoce de que todo adolescente pasa por una crisis de identidad. Pero ¿y qué ocurre con las crisis de identidad espirituales? Sí, cierto. Creo que
estamos llevando esto mucho más allá y lo estamos llevando mucho más profundo de lo que parece. Estamos hablando de una crisis de identidad en lo espiritual y cuando ocurre eso, nos sentimos realmente en el suelo, como si nadie nos pudiese sacar de ahí. Y yo en un momento de mi vida también me sentí así. Y de hecho tengo una carta que escribí hace 3 años atrás y se las voy a leer, se las quiero compartir porque creo que también es muy bueno testificar sobre estas cosas y quizás más de alguien se puede sentir identificado. Pero yo en esa carta escribí lo siguiente: tengo la idea de que he dejado de soñar. Ya no me veo un futuro, o al menos no un futuro en donde yo sea feliz. Cada vez que intento imaginar mi futuro, ya no veo a esa Alexandra contenta y disfrutando su vida, consiguiendo sus metas, concretando proyectos y siendo feliz. Más bien la veo estresada, llena de amargura, tristeza, inconformismo, presionada, sin tiempo para Dios o incluso lejana a Él. ¿Por qué? Porque nunca terminó de entender su voluntad ni su propósito de vida. Las palabras que expreso en esta carta son ya bastante fuertes, pero créanme que el corazón se siente tan abatido que ni siquiera lo puedes poner en palabras. De alguna forma lo pude poner en ciertas palabras, pero lo que realmente siente el corazón, lo que realmente está pasando en el alma, muchas veces no sabemos expresarlo, o muchas veces ni siquiera sabemos cómo dirigirlo al Padre. Pero siempre tomo en cuenta un versículo bíblico que me marcó mi vida, que es Juan 15, versículo 5, en donde dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí reconocemos que somos totalmente dependientes de la presencia del Señor. Nuestro corazón depende del corazón de Él, porque nuestro corazón no puede ir a ciegas, nuestra alma tampoco se puede sostener por sí sola. Ahí nos damos cuenta de que necesitamos nuestra esencia, somos conscientes de que necesitamos a nuestro Creador. De alguna forma nuestro espíritu sabe que hay algo superior que nos guía. Lo reconoce. Lo reconoce, esa es la palabra. Lo reconoce. Independientemente de todo lo que nosotros podemos pensar, las creencias que podemos tener, las situaciones que podríamos estar pasando o que hemos pasado, hay algo en nuestro espíritu que se mueve. Sí. De alguna forma. Y esa carta que tú acabas de leer, Alexandra, se parece mucho a la situación en la que estaba Elías en su momento. Él, la mayor parte de las personas lo reconocen como alguien que tuvo depresión. Sí. ¿Por qué razón? Porque él en algún momento dijo algo que muchos hemos dicho. Independientemente creamos o no en el Señor. Uno dice basta. Él dijo específicamente: basta ya, oh Jehová. Y a veces estamos tan tensionados, estamos tan preocupados, estamos tan mal, que le decimos al Señor: basta, basta de esto, ya no quiero más. Y eso sucede cuando previamente nosotros le decimos a Él, cuando hay una comunicación constante con el Señor: ¿qué está pasando? Sí. No entiendo nada. Y cuando no está esa comunicación constante con el Señor, decimos las mismas palabras, pero no a Dios. Se las decimos a un amigo, a una amiga, a nuestra familia, a algún conocido. Entonces, esta historia que está en la Biblia tiene tanta relevancia porque todos en algún momento hemos sido Elías. Sí. Elías tuvo que pasar a un proceso de restauración. Que la mayoría de las personas cuando habla de Elías se acuerda de que tuvo depresión, que le pasó tal y tal cosa, pero la verdad es que en este capítulo en específico nosotros nos queremos centrar en cómo fue la restauración de Elías, o más bien, cómo fue Dios con Elías cuando él quería abandonar todo, cuando le dijo basta, basta, no quiero más. Ahí hubo un mover y una actitud de Dios hacia Elías que fue muy especial. Porque recordemos que Dios, antes de ser Dios, es Padre con nosotros. Así es. Y lo lógico es que cuando un hijo no haga lo que el papá le dice que haga, lo reprenda, lo rete, o poder llegar un poco más allá y lo castigue. Sin embargo, Dios tuvo un especial cuidado con Elías. Sí. Porque cuando este profeta
sentía que lo había dado todo. Va, se sienta bajo un árbol y le pide a Dios que lo deje morir. Ya no quería nada más, solamente quería dejar de respirar y pasar A mejor vida. a mejor vida, digamos. Pero ahí Dios tuvo, como decíamos recién, una actitud distinta, una actitud inesperada para muchos. Ahí es cuando Dios no lo reta, no lo corrige, no lo apunta con el dedo y le dice, oye, tú hiciste tal y tal cosa mal, y mucho menos lo abandonó. Muy por el contrario, Dios no hace ninguna de esas cosas, ¿y qué hace? Lo deja dormir, luego lo alimenta, después vuelve a dejar que Elías descanse, y después que lo deja dormir, se acerca en un susurro. Aquí podemos ver que Dios no se escandaliza del quebranto. Amén. No reacciona de una mala manera, sino que reacciona con cuidado. Así es. Y sabes que algo que yo también he estado notando a medida que ibas relatando la historia, me di cuenta de que hace un rato atrás dijimos que en estos momentos nosotros vemos lejanos al Señor, pero Él ¿cómo nos ve? Toda la razón. Él nos ve cercanos. Exacto. Él se acerca a nosotros. Nosotros como seres humanos lo sentimos lejos, lo sentimos distante, pero realmente Él se acerca en ese siervo apacible tal y como lo hizo con Elías. Y por eso me gusta tanto también todas las historias que contiene la Biblia, porque no son historias por cultura, ni son historias que están de relleno como mucha gente piensa, sino que son para sentirnos identificados, y es una forma de parte del Señor para decirnos, te entiendo, no me escandalizo de tu quebranto ni de tu problema tal y como tú lo decías, sino que Él es cercano a eso. El Señor no es lejano a nuestras situaciones. Dios no es lejano a lo que nos pasa y a nuestro corazón, sino que más bien Él es un Padre amoroso que se acerca cuando nosotros no sabemos cómo hacerlo. De hecho, esa pregunta que acabas de hacer me encuentro súper potente, porque recuerdo haber estado hace muchos años atrás en una iglesia, yo totalmente quebrantada, llevando un proceso en silencio, y la palabra de ese día decía de que no hay mayor imán, digamos, lo decía con otras palabras, para atraer al Señor que tu quebranto. Y esa palabra vino cuando, mientras esta predicadora hablaba, yo escuchaba la palabra y iba pensando al mismo tiempo, y dije en mi mente, no creo que Dios me escuche y no creo que Dios me vea, porque yo todo el tiempo estoy en este estado de tristeza, de letargo, de lentitud, digamos, o muchas veces inamovible, pero siempre vengo a Dios con pena. Y siempre vengo a Dios con un corazón totalmente deshecho. A los segundos habla esta pastora y dice que Dios se sentía atraído por los corazones quebrantados. Por eso es que me gustó esa pregunta que hiciste, porque claro, nosotros vemos a Dios de una manera cuando estamos en estos momentos como Elías, pero ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Exacto. Dios lo único que quiere, al ser padre que ve a un hijo destrozado, es acercarse, ayudarte. Así es. Estar contigo. Lo único que quiere es que tú puedas hablarle de alguna manera. Sí. Porque Él necesita accionar. Si nosotros no le pedimos a Dios que pueda hacer tal y tal cosa, si no conversamos con Él, Dios, al ser tan respetuoso, al dejarnos el libre albedrío a nosotros, muchas veces Él no se puede mover porque va a respetar nuestras decisiones, va a respetar nuestras palabras. Él es un Dios respetuoso. Entonces, por eso es importante cuando estamos en ese momento tener muy presente de que cuando estamos abatidos, cuando estamos en desolación, para Dios es un momento perfecto para estar con nosotros acompañando. Sí. Siempre. Y ahí es cuando también nosotros nos vamos a preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando no lo veía? O muchas personas quizás en este minuto se están preguntando, ¿dónde está? Oh, sí. Es cierto. ¿Dónde está? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me escucha? ¿O por qué no hace lo que yo le estoy pidiendo?
Son tantas preguntas que se viven en esos momentos. Lo importante es saber que aunque uno diga, ¿dónde está Dios? No veo a Dios, o no veía a Dios en este momento de mi vida, o no siento que Dios esté conmigo en este minuto, saber que Dios sí está. Así es. Está ahora, y saber que Dios sí estaba antes. No lo veías, pero Él estaba. ¿En qué estaba? Podemos decir muchas veces. En algo que tú le estabas pidiendo y no se pudo concretar. Muchas veces el pasado pesa y uno dice, me hubiese gustado tener esto, perdí la oportunidad de tal cosa o lo eché a perder. Pero Dios es sabio, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Incluso en aquellas cosas que no se pudieron concretar, Dios estuvo ahí. Y en algún momento vas a saber por qué no se concretó. También podemos decir, ¿dónde estaba? Estaba, ¿verdad? Estaba. Manteniendo silencio mientras pedías cosas que estaban fuera de su voluntad. Ahí Dios mantiene silencio. Ahí Dios calla muchas veces. También estaba en la negativa a acceder a ciertas oraciones que tú hacías durante mucho tiempo o de manera constante. Dios también estaba. Dios responde en todo momento, incluso cuando conocemos el corazón de Dios, como mencionaba Alexandra anteriormente. Dios también responde con su silencio. Eso es cierto. Al conocer a Dios y la forma en que sabemos en cómo Él opera, podemos saber de que el silencio de Dios también trae respuesta. Sí, pasa que nosotros como seres humanos muchas veces nos cuesta ver ese silencio como respuesta. De hecho, cuando Dios no respondió como quería, o como tú querías, ten presente de que Dios tampoco te soltó. No te respondió, pero tampoco te soltó. Y ahí es cuando nacen más preguntas, porque el ser humano está lleno de preguntas y dice, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no me sueltas? Si yo quiero vivir mi vida como a mí se me antoja, no quiero seguir sufriendo. Puede ser una persona de que crea en Dios, pero que no lleve una vida en consagración y diga, yo quiero conocer el mundo, quiero vivir esto, quiero vivir tal experiencia. O también puede ser un cristiano que diga, ¿sabes qué, Señor? No te quiero seguir más. Porque algunas personas piensan que al seguir a Cristo trae muchas más consecuencias que estando sin Él. Y acá hay un punto clave, que el que es escogido por Dios va a pasar por situaciones esté dentro o esté fuera de los caminos de Dios. Amén. Eso lo decimos por experiencia, algunos por experiencia propia y otros por experiencia de observación. Ahí más adelante en los capítulos se van a ir dando cuenta quién es quién. Pero en el versículo bíblico Job 23, 8-10 dice que Dios no se ve, pero está obrando. Amén. Y también hay alabanzas que dice de que Dios siempre está obrando. Él es experto en trabajar en corazones rotos. En Lucas 5:31 dice, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso es potente. Y por eso es que en el quebranto, en la tristeza, en la desesperación, Dios se coloca en la bata y va al enfermo, al que está quebrantado de corazón. Corre, es como que estuviera en una urgencia, en una sala de urgencia. Dice, ¿quién me necesita? Ahí está Cristo. Es cierto. Ahí está Dios. Es cierto, y me gusta mucho eso que dijiste de que Él corre por nosotros. Amén. Es decir, si lo llevamos a algo personal, Él corre por ti. En todo momento, Él corre por ti. Él dio su vida por ti. De hecho, esa pregunta que engloba esto, en donde nos preguntamos en dónde estaba Dios o en dónde está Dios, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Es que tenemos una ceguera espiritual. Tenemos una venda espiritual en donde se nos hace muy difícil ver a Dios. Quizás nosotros podemos decir, yo sé que está, y quizás yo sé en dónde está, pero no lo veo. Sencillamente no lo veo, porque estamos con una venda espiritual sobre nuestros ojos que nos impide ver la presencia y las maravillosas obras del Señor. Pero tal y como tú decías, Él siempre está. Y si tú en este momento te preguntas, ¿en dónde está o en dónde ha estado? Creo que el estar escuchando esto ya es una señal de que Él está aquí.
aparte de siempre preguntarnos dónde está Dios o decir me estoy sintiendo solo, me estoy sintiendo sola, también es importante que nosotros corramos un poquito más allá de la milla que nos toca correr, observarnos hacia adentro. Aunque muchas veces da miedo. Claro, porque cuando tú eres capaz de mirarte hacia adentro, es como un hincapié o es el inicio de una restauración importante. Sí. Porque no todo lo que pasa en esta vida va a ser porque Dios quiso que las cosas pasaran así. También es porque nosotros tenemos responsabilidad. Es verdad. Y claro, cuando las cosas salen bien, la responsabilidad es de nosotros. Pero cuando las cosas salen mal, somos muy pocos quienes podemos decir ¿qué hice mal? Y no echarle la culpa siempre a Dios. Porque también se dijo en un inicio, Dios respeta nuestras decisiones. Claro, Él es amoroso, pero también respeta. Es amoroso, pero también respetuoso. Exacto. Y esa restauración tiene como dos líneas. Puede ser una restauración externa y puede ser una restauración interna. Sí, así es. Esa restauración puede venir de ambas líneas. En mi caso, yo creo que se podría decir que fue una restauración externa, porque la forma en la que el Señor me vino a buscar, la forma en la que Él corrió hacia mí, partió primeramente por un reconocimiento, tal y como decía mi hermana. Todo parte de un reconocimiento. Y es verdad que muchas veces da mucho miedo hacer esa introspección. Da miedo mirar hacia adentro, mirar nuestro corazón, porque sabemos que nos podemos encontrar con cosas fuertes, con cosas que no pensábamos que encontraríamos allí. Pero es realmente importante. Y a partir de ese reconocimiento, el Señor puede comenzar a obrar. Cuando nosotros le damos permiso de obrar, cuando nosotros le llamamos, le damos un grito de auxilio, Señor, no sé qué hacer, o simplemente decir, Señor, no sé qué decirte, no sé cómo dirigirme a ti, pero solamente tú puedes mirar bien dentro de mi corazón y tú puedes reconocer la necesidad que hay en mí de ti, la necesidad que tengo de tu intervención divina sobre mi vida. Amén. Por eso yo digo que es como tan importante ese reconocimiento, y cuando yo pude tener ese reconocimiento con Él, Él comenzó una restauración externa, hablándome de una forma que yo no pensaba. Me encontró con ese texto bíblico que dije hace un tiempo atrás, hace un ratito atrás, Juan 15, versículo 5. Y ahí fue cuando el Señor me invadió con su presencia y comenzó la buena obra en mí, que lleva tiempo, pero se comienza, y lo que Él comienza termina. Amén. De hecho, la restauración jamás va a empezar cuando nosotros estemos fuertes. Claro. Ni tampoco va a empezar cuando entendamos todo. Claro. ¿Para qué? Si estamos bien. Exactamente, no tendría sentido. Claro, sino que va a empezar cuando ya no podamos más y aún así sigamos respirando. Cuando no sabemos qué hacer ni dónde ir, pero aún así se sabe que algo nos sostiene sin explicaciones. Nosotras siempre conversamos y decimos de que no se necesitan palabras bonitas para orar. Lo importante es orar. Y eso tampoco te va a dejar fuera del proceso ni fuera del juego. Muchas veces es el comienzo. Lo importante no es cerrar el diálogo con el Señor. Tú cierras el diálogo y te quedas ahí en una completa desesperación. Tú abres el diálogo. Al abrir el diálogo con Dios, le vas a pedir que te ayude. Y nuevamente, Dios es respetuoso. Si se lo pides, si le pides ayuda, Él te va a ayudar. Si no se lo pides, Él va a esperar a que tú se lo puedas pedir. ¿Sabes qué, Tania? Yo creo que esta es una instancia perfecta para hacer un alto, para hacer un stop. ¿Por qué? Porque en este ratito ya hemos conversado cosas muy importantes que son necesarias meditarlas. Es importante reflexionarlas con el Señor, en intimidad con el Señor. Y así vamos a hacer una segunda parte para que podamos entrar en un tiempo de intimidad y reflexión con el Señor. Esa segunda parte vamos a tratar la restauración como proceso. Amén.
y vamos a tratar otros temas también muy importantes. Sin embargo, nos gustaría recomendar una canción que va a ser un acompañamiento para esta reflexión que vamos a hacer. Y esta alabanza se llama Estar Contigo, de Job González. Sí, esa alabanza es muy linda. Creo que muchas de las personas que están escuchando este episodio, al momento de escuchar esta canción, se van a dar cuenta de que efectivamente han pasado por momentos así. Tiene una letra realmente preciosa. A modo personal, es una canción que me ministra mucho, que la escuché por primera vez en una iglesia de visita, Sí, junto a nuestra propia iglesia, y debo decir que no estaba en un buen momento espiritual, pero cuando la escuché, mi espíritu reconoció algo en el Señor, y ahí me volví a reencantar. Esta canción realmente cambia la atmósfera. sí. Y uno cuando escucha canciones que te puedan conectar con Dios, es súper potente poder contar con algo que te ayude a cambiar la atmósfera, sobre Amén. todo cuando estás recién comenzando o estás en un periodo de crecimiento, que básicamente siempre, pero hay momentos en los que se nota más que otros, digamos. O se siente como un estancamiento quizás también. Sí. Así que aproveche el impulso de ser ministrado por esta canción, que sin lugar a dudas va a tener algún efecto en ustedes. Amén. Y los instamos también a entrar en este momento de intimidad con el Señor, en este momento de introspección, solamente con el Espíritu Santo, solamente usted y Dios. Así que estamos muy contentas de finalizar esta primera parte de este primer episodio. Y los esperamos el día miércoles con la segunda parte de este tema, que van a encontrar muchas claves que los van a ayudar en su vida espiritual. Amén. Muchas bendiciones y que la paz del Señor sea con ustedes.